Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video que tenía muchas ganas de hacer y no encontraba el tiempo. Este es un video acerca de las profecciones, de la técnica de las profecciones anuales aplicado a la historia argentina. Y obviamente este es un video en el cual el análisis es original mío, es decir, esto no lo copié de ningún lado. Me puse yo a mirar libros y páginas de Wikipedia. Así que bueno, es un análisis original. Para los que no sepan, yo hice varios videos acerca de las profecciones anuales, pero para los que no sepan lo que son, las profecciones anuales son una técnica que surge de la astrología tradicional, de la astrología helenística, la que se practicaba en la época de los griegos y los egipcios, hace 2000 años más o menos, 2000 y pico de años, en el siglo, sí, en el principio de la era cristiana, ¿no? La técnica de las profecciones fue una técnica que quedó durante mucho tiempo olvidada y se recuperó en los últimos años, así que los astrólogos del siglo XX no la usaban, es una técnica nueva. Y básicamente nos dice que, digamos, en cada año de la vida le corresponde una casa, ¿no?, astrológica. Entonces el primer año es el año de casa 1, cuando cumplimos 2 años o un año tenemos un año de casa 2, cuando cumplimos 2 años un año de casa 3, etc. Ahora, como en la técnica esta tradicional se tomaba lo que se llama el signo completo, es decir, la casa por signo, cada año tenía lo que se llama un señor del año, Lord of the Year en inglés, ¿no? Que es el planeta que de alguna manera se activa, ¿no? Entonces cada año tenemos un planeta que se activa en forma diferente. Por supuesto que esta técnica, una técnica tradicional, solo toma los 7 planetas tradicionales, no toma Urano, Neptuno, Plutón, ni ningún asteroide, ni Quirón, ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a tener años que, más allá de que cada año corresponde a una casa, ¿no? Es decir, que un año de casa 1, de casa 2, de casa 8, de casa 12, lo que sea, vamos a tener años que van a ser años de Marte, años de Venus, años de Saturno, años de Mercurio, años de la Luna. Y bueno, como los antiguos hacían también esta diferencia muy grande entre los benéficos y los maléficos, es decir, los años de los maléficos tienden a ser malos, mientras que tienden a ocurrir problemas o cosas malas o inconvenientes, mientras que en los años de los benéficos nos tienden a ocurrir cosas más o menos buenas, ¿no? Así que bueno, creo que la mejor manera de aprender las profecciones es dando ejemplos. Así que vamos al primer ejemplo. Y bueno, el primer ejemplo es el año de 1826, porque el 6 de febrero de 1826 asume el primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia. Obviamente los años se toman a partir del 9 de julio de 1816, por lo tanto 1816 es el año de casa 1, el 9 de julio de 1817 empieza el año de casa 2, etcétera, etcétera. El 9 de julio de 1825 tenemos el año de casa 10, que pone en relevancia un poco todas las cuestiones que tienen que ver con la casa 10. La casa 10, por supuesto, en astrología mundana es la casa del poder ejecutivo del presidente, y la Argentina nombra, bueno, en ese momento las provincias unidas del sur nombran a su primer presidente, se habían sancionado una constitución y nombran a su primer presidente, Bernardino Rivadavia, quien era unitario, ¿no? Este fue un gobierno unitario. Hay que ver, esto es interesante, que los años de casa 10 en Argentina corresponden al signo de Cáncer, ¿no? Y entonces están regidos por la luna, ¿no? Entonces se da esta cuestión de que en los años de casa 10 suelen surgir líderes o fortalecer un poco los líderes, pero con el apoyo de alguna manera del pueblo, ¿no? Porque la luna, que es el pueblo, es el señor del año, ¿no? Entonces se da esta característica de que surge un líder o un presidente o un hombre ejecutivo, un soberano, podríamos decir así, pero que tiene el respaldo del pueblo, la luna. Quiero aclarar para aquellas personas que no conozcan bien la historia o que sean extranjeros o no se acuerden,
que la asunción de Bernardino Rivadavia y el hecho de que fuera presidente en 1826 fue más una excepción que la regla. Alguien podría decir, bueno, si la Argentina es una república, un país presidencial, digamos, tuvo toda clase de presidentes que asumieron en toda clase de años, ¿no? No es muy relevante, es casualidad que haya asumido en un año de casa 10. No, porque hasta ese momento había habido, la Argentina había, a ver, la Argentina, o lo que hoy es la Argentina, declara su independencia el 9 de julio de 1816, pero si bien había un consenso entre todas las provincias y todos los políticos que era mejor declarar la independencia de España, nadie tenía muy claro qué clase de gobierno íbamos a tener, o qué clase. Algunos querían que la Argentina fuera un país con un rey, ¿no? Un sistema, digamos, real, ¿no? Otros decían que tenía que ser una república, estaban los unitarios, los federales. Entonces la Argentina tuvo triunviratos y toda una manera de un poco extraña de administrar el país. En el año de Casa 10 justamente se sanciona una constitución, asume el primer presidente, pero el reinado, iba a decir, la presidencia de Rivadavia dura un año y pico, porque después, como él era unitario, llevaba a cabo políticas unitarias que en el interior no estaban de acuerdo, entonces al final es forzado a renunciar y se crea toda una época de anarquía hasta, digamos, y no vuelve a haber presidentes en Argentina hasta después de la Constitución sancionada en 1853, ¿no? Sí hubo unas figuras presidenciales, sobre todo Rosas, que era como una figura presidencial, pero Rosas no era técnicamente un presidente, era un gobernador al cual los otros gobernadores le delegaban funciones que tenían que ver con lo que sería un Estado nacional, ¿no? Así que nada, el primer presidente que tuvimos justo se dio en un año de Casa 10, que en astrología mundana tiene que ver con el rey, con el presidente, con el poder ejecutivo, con una persona que ocupe ese rol importante, ¿no? Que dirija un poco a todos los demás. Bueno, el siguiente ejemplo que vamos a ver es el 8 de diciembre de 1829, cuando Rosas asume la gobernación de Buenos Aires, ¿no? En este momento Rosas no era solamente un gobernador más, ¿no? No es que después se convirtió en una suerte de presidente virtual de la Confederación Argentina, pero en este momento solo era el gobernador de Buenos Aires. Lo interesante es que tenemos un año de Casa 2 regido por Marte, ¿no? Y esto nos habla un poco bueno, si bien en ese momento había políticos civiles y catedráticos y gente que venía del mundo de las ideas, es decir, estábamos en plena era de los caudillos, y los caudillos eran dirigentes militares, básicamente gente que tenía ejército y que podía imponer los ejércitos, y Rosas era digamos, un comandante militar, por sobre todo. Así que en un año de Marte, es decir, Rosas llega a la gobernación de Buenos Aires y no la dejaría por muchos años, ¿no? Hasta ser derrotado en la batalla de Caseros, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo es la firma del Pacto Federal en 1831, el 4 de enero de 1831. ¿Qué fue el Pacto Federal? Bueno, fue un pacto que firmaron las 4 provincias más importantes, creo que eran Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, si mal no recuerdo, o Mendoza, no me acuerdo cuál era la cuarta, bueno, en la cual se ponían de acuerdo como para organizarse, y donde de alguna manera empiezan a nombrar a Rosas, como a delegar los poderes en Rosas en tanto en cuanto gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que tuviera atribuciones del gobierno nacional, porque hasta ese momento era toda una anarquía, ¿no? Es decir, había guerras civiles continuamente, enfrentamientos entre las provincias y entre unitarios y federales, entonces no había una organización política, el país estaba un poco digamos, todo improvisado, ¿no? Entonces acá es donde el país empieza de alguna manera a organizarse un poco, y esto se da en un año de Casa 3, ¿no? Que por supuesto los años de Casa 3 tienen que ver con discusiones, con comunicación, con charlar, con ponerse de acuerdo, ¿no? Y con deliberaciones. Todo esto es lo que se dio digamos, obviamente antes de firmar el pacto digamos, cada provincia envió delegados y hubo toda una serie de negociaciones. Todo esto tiene que ver con la Casa 3, pero además el año de Casa 3 corresponde a Sagitario, y Sagitario está regido por Júpiter, que Júpiter es el signo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico, ¿no? Que tiene que ver con las leyes, ¿no? Entonces fíjense que
un comienzo del ordenamiento jurídico argentino, todavía muy incipiente, era solamente un pacto entre provincias, se empieza a dar en el año de Júpiter. Bueno, el siguiente ejemplo que tenemos es la batalla de Caseros, que se tiene lugar el 3 de febrero de 1852. De ahí viene la calle 3 de febrero, que por lo menos la que está en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Este fue un año de casa 12, ¿no? Y esto es muy interesante porque los años de casa 12 marcan finales de ciclo. Es decir, el otro año que marca finales de ciclo es el año de casa 8, aunque la casa 8 tiene más que ver aunque tenga que ver con la muerte, tiene que ver también con encontrar aquello que de alguna manera fue suprimido y reprimido y hay que prestarle atención, ¿no? Eh, el año verdaderamente del final es el año de casa 12, ¿no? Y justamente porque el año de casa 1 es el año de comienzo del ciclo, de recomienzo del ciclo. Y fíjense qué interesante que es la astrología, porque esto nos muestra que cada vez que termina un ciclo comienza otro, cada vez que muere algo nace algo nuevo, ¿no? Es decir, para la astrología la muerte solo es una muerte temporaria o es una muerte de algún aspecto, pero nunca es la muerte del todo, ¿no? Pero bueno, toda esa etapa de la Confederación Argentina, que era como se llamaba la Argentina durante Rosas, se acaba en el año de casa 12 con la batalla de Caseros. Y esto es muy interesante porque la Constitución Nacional, es decir, lo que ocurre al ser derrotado Rosas es que esta pacto que había entre las provincias, este pacto federal, bueno, las provincias se ponen de acuerdo para sancionar una Constitución Nacional, y la Constitución Nacional es sancionada al año siguiente, en 1853, que estoy diciendo. Y bueno, el siguiente ejemplo que tenemos es el 1 de mayo de 1853, donde se sanciona la Constitución Nacional en Santa Fe, y acá tenemos un año de casa 1, ¿no? Regido por Venus, además, que es un año donde todo el mundo se pone de acuerdo para hacer algo, ¿no? Un año que corresponde a Libra, ¿no? Entonces acá tenemos un significado de comienzo de un ciclo, casa 1, tenemos el significado de Libriano y de Venus, de un montón de gente que se pone de acuerdo para hacer un nuevo orden, digamos, que tiene que ver con las leyes, eso también tiene que ver con Libra, ¿no? Es decir, las leyes y eso tiene que ver con, yo decía, con Júpiter, ¿no? Porque Júpiter tiene que ver con el aspecto legal, pero Libra, que es la balanza, también tiene que ver con vivir bajo el imperio de la ley, ¿no? Porque Libra es el signo opuesto a Aries, y Aries tiene más que ver con la guerra, con la agresión, con arreglar las cosas a las patadas, y Libra tiene que ver con arreglar las cosas, digamos, en forma civilizada, podríamos decir, ¿no? Entonces, en un país donde habíamos tenido años y años de guerras civiles y levantadas, ¿no? Políticas y de luchas entre hermanos, de repente tenemos, bueno, una constitución donde que va a ayudar a que no nos peleemos entre nosotros para arreglar las cosas. Por supuesto, faltaba mucho probablemente falte mucho para llegar a ese punto, pero bueno, la constitución se sanciona un año de casa 1, comienzo de un nuevo ciclo, el ciclo anterior queda totalmente atrás. Bueno, el siguiente episodio es un episodio bastante doloroso, bueno, yo la puse un día cualquiera, puse 9 obviamente esto no ocurrió en un día en particular, puse 15 en septiembre de 1871. Este fue el año de la fiebre amarilla en la Argentina, bueno, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Es decir, Buenos Aires era una gran ciudad donde el agua todavía no era del todo potable, es decir, no había desagües modernos, ¿no? Ya había cientos de miles de personas viviendo en Buenos Aires, entonces había ocurrido brotes de enfermedades, de fiebre amarilla sobre todo, en varios momentos, en varios años, que habían empezado en 1854, por ahí. Bueno, en 1871 tenemos el gran brote de fiebre amarilla, donde tenemos que creo que muere el 8% de la población de Buenos Aires, estamos hablando de muchísimas personas, ¿no? Y bueno, este fue un año obviamente de casa 8, ¿no? Que tiene que ver con la casa 8, dijimos que tenía que ver con la muerte, tiene que ver siempre con la muerte, uno de los significados es muerte de la población, en que la casa 8 mundana, ¿no? Y además, bueno, la epidemia de fiebre amarilla hizo que mucha gente se mudara a lo que hoy son los suburbios de Buenos Aires. Yo recuerdo, los que conozcan
la zona sur, toda la zona de las casas lindas de Adrogué, por ejemplo. Las viejas casonas de Adrogué fueron construidas en la época de la fiebre amarilla, porque la gente alrededor de 1870, 71 por ahí, 70 y pico, porque la gente que vivía en Buenos Aires quería irse a vivir a lo que en ese momento era el campo, cerca de Buenos Aires, para eh, bueno, escaparse de la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Lo mismo ocurre con la zona de San Isidro, con otros lugares, ¿no? del conurbano bonaerense. Bueno, el siguiente ejemplo que tenemos es también bastante trágico, es la Semana Trágica de 1919, yo lo mencioné en otros videos. Había un tránsito fuerte de Urano, lo pueden ver en mis tránsitos de los ciclos de Urano, perdón, el video que hice acerca de los tránsitos y en los ciclos de Urano. Lo que ocurre en la Semana Trágica es de 1919, que hubo una manifestación de obreros que estaban en huelga de las fábricas de Bacena, ¿no? En ese momento había mucho, estaba muy fuerte todo lo que tenía que ver el movimiento anarquista que había tomado varios sindicatos, ¿no? Y había una lucha muy fuerte en ese momento recién estaban aplicándose algunas leyes laborales, ¿no? Entonces había una lucha sindical muy fuerte y una lucha obrera muy fuerte por lograr leyes justas de trabajo, y esto ocurría en todos los lugares del mundo. Bueno, en la Argentina lo que se da es que la policía y las Fuerzas Armadas salen a reprimir a los obreros y hay matanzas, es decir, matan cientos de personas, ¿no? Es decir, le disparan a una manifestación de gente que eran civiles, que estaban protestando, que no estaban armados, ¿no? Después se hacen, digamos, grupos. En ese momento había muchos grupos nacionalistas. Recuerden que estaba Plutón en Cáncer y que había un auge muy grande del nacionalismo, ¿no? Yo hice un video acerca de Plutón en Cáncer. Era la época de los fascismos, donde la idea de que la patria estaba en peligro, ¿no? Cáncer, la patria, la tierra. Entonces se realizan pogroms o pogromos, van a 11 a pegarle a los judíos, ¿no? Es decir, iban a los judíos, que muchos de ellos eran recién llegados al país, de Ucrania y de otros lugares, de Rusia, donde habían sido perseguidos, y los obligaban a cantar el himno nacional. Que no sabía el himno nacional lo cuchillaban, le pegaban, le rompían los huesos, algunos lo mataban, ¿no? Violaban a las mujeres, a los adolescentes. Fue una masacre completa. Bueno, esto se da en un año de Casa 7, en un año de Marte, ¿no? Obviamente. Ya después vamos a ver los años de Marte, porque en los años de Marte se dispara todo lo que tiene que ver con la cosa militar, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de años de Marte, tenemos el 6 de septiembre de 1930, una fecha tristemente célebre en la historia argentina, porque ahí tiene lugar el primer golpe militar dado por el general Uriburu, ¿no? Y fíjense que estamos en un año de Casa 7 regido por Marte, con lo cual un militar, Marte, toma el gobierno de la nación, que en realidad no le correspondía a los militares, le correspondía a los civiles, ¿no? Pero bueno, en los años de Marte suele tener preponderancia todo lo que tiene que ver con la energía de Marte, y bueno, el ejército es una de las entidades que tiene una energía marcial muy fuerte, ¿no? Y bueno, ya que estamos con esto, el siguiente ejemplo es el golpe militar, el siguiente golpe militar que hubo en Argentina, que fue el golpe del 4 de junio de 1943, que también se da en un año de Casa 7 regido por Marte, ¿no? También el año de Casa 7 tiene energía ariana en la Argentina, ¿no? Que también corresponde a ejércitos y a la guerra y ese tipo de cosas, ¿no? El golpe de 1943 los da el GOU, un grupo de oficiales nacionalistas, que no se sabe qué significa el GOU. Algunos dicen que significaba Grupo de Oficiales Unidos, otros dicen que significaba Grupo Obra de Unificación, no se sabe qué era. Y por supuesto uno de los oficiales nacionalista, que es el cerebro, uno de los cerebros del golpe militar del 43, es el entonces coronel Juan Domingo Perón, ¿no? Que Juan Perón era un militar golpista de alguna manera, que después surge a la política argentina, ¿no? Y bueno, ya que mencionamos a Perón, acá tenemos el siguiente ejemplo, es el del 17 de octubre de 1945. En este año es el surgimiento de Perón como líder de las masas, ¿no? Fíjense qué rápido fue, porque el golpe militar fue
en 1943, entonces Perón llega un poco al centro de las noticias, de la opinión pública como secretario de Trabajo y Previsión a partir de junio de 1943 y ya en octubre de 1945 era el líder indiscutido de las masas argentinas. Los que no sepan, los que sean extranjeros o muy jóvenes y no sepan lo que ocurrió el 17 de octubre, el gobierno, es decir, Perón estaba teniendo muchos apoyos y estaba opacando a todos los otros miembros del gabinete y del gobierno, entonces el presidente Farrell lo manda a arrestar y lo envía, es decir, lo sacan de todos los cargos del gobierno y lo envían preso a la isla Martín García por un capricho del presidente. Perón no había hecho particularmente nada que mereciera ser arrestado, excepto, digamos, robarle poder y popularidad. Entonces el 17 de octubre una serie de, digamos, la leyenda dice que la gente salió a la calle a pedir por Perón, hicieron grandes manifestaciones, más que la gente fueron los sindicatos que Perón había apoyado, digamos, que tenían, digamos, Perón había metido gente propia un poco en los sindicatos, pero bueno, sale, evidentemente Perón tenía apoyo popular y bueno, esto se da obviamente en un año de Casa 10 y como mencioné antes, los años de Casa 10 están regidos por la luna, ¿no? Entonces acá surge un líder, Perón, un líder popular, alguien que después iba a ser presidente, no solo que iba a ser presidente, sino que iba a ser alguien que de alguna manera iba a regir los años siguientes del país. Digamos, como figura principal, ¿no? Durante todo el peronismo y todo eso. Así que, digamos, es muy notable que el 17 de octubre del 45 se den un año de Casa 10, regido por la luna, ¿no? Donde de alguna manera el protagonista es el pueblo, digamos, por lo menos en la leyenda, que sale espontáneamente a buscar a Perón y a llevarlo de vuelta a la Casa Rosada, ¿no? Y bueno, pero como estamos hablando de historia argentina, no pueden faltar los golpes militares y el 16 de septiembre de 1955, después de varios intentos de golpe militar, entre ellos el bombardeo de la Plaza de Mayo, que fue de junio de 1955, bueno, los militares consiguen derrocar a Perón, hacer un golpe militar en lo que se llamó la Revolución Libertadora, ¿no? La así llamada Revolución Libertadora. Esto se da un año de Casa 8. Curiosamente, el año de Casa 8 corresponde a Tauro y corresponde a Venus, ¿no? Así que no es el mejor año para andar haciendo golpes militares. Pero fíjense que el año de Casa 8, yo decía, es el año en el cual de alguna manera emerge todo lo que había estado oculto, ¿no? Y durante los años del peronismo, el peronismo tuvo una cuestión de querer imponer un poco toda esta cuestión peronista, ideología peronista, y todo aquello que no era peronista era como que no tenía cabida, ni siquiera no se permitía que los que no eran peronistas hicieran películas, no se permitía o se les dificultaba mucho. No, digamos, la prensa no peronista era callada, inclusive Perón llegó a meter presos a los dirigentes de la oposición, a Balbín, a Frondizi, bueno, a los socialistas, ¿no? Es decir, y después hay que decir que se arrepintió y los dejó salir de la cárcel, ¿no? Pero digamos, había toda una cuestión de que todo aquello que no fuera peronista no figuraba y de repente, bueno, irrumpe en este momento la otra mitad del país. Había una mitad del país que era peronista y una mitad que no era peronista y irrumpe en la Revolución Libertadora con mucha fuerza, ¿no? Es decir, todo aquello que es reprimido aparece en algún punto en la Casa 8, ¿no? También fue un año de muerte, pues no fue, digamos, fusilamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, del golpe militar de 1955 vamos a pasar a otro golpe militar, que es el golpe militar de 1966, la así llamada Revolución Argentina, que protagonizó Juan Carlos Onganía, para derrocar al presidente constitucional Ilía, ¿no? Y acá es muy interesante porque esto se da en un año de Casa 6. Generalmente vimos que los golpes militares se dieron en un año de Casa 7 y el del 55 de Casa 8, ¿no? Que la Casa 6 en la Argentina corresponde a Piscis y está regida por Júpiter, ¿no? Entonces no sería el mejor momento para dar un golpe militar porque tiene que ver con Júpiter, ya vimos, con la cuestión de las leyes, ¿no? Y con respetar las leyes, y bueno, un golpe militar es lo que menos respeta las leyes. Pero sí se da, esto es interesante,
Esto se da, el año de Casa 6 en Argentina se da después de los 2 años de Saturno, ¿no? Es decir, tenemos en las profecciones anuales siempre tenemos 2 años que son de Saturno que vienen seguidos, que son el año que corresponde a Capricornio y el año que corresponde a Acuario, ¿no? Entonces tuvimos un año fuerte de Saturno, después tuvimos otro año fuerte de Saturno que corresponde a Acuario. Y los memoriosos o los que hayan leído algo de historia recordarán que a Ilia se lo acusaba de ser un inoperante, ¿no? De que no pasaba nada en ese gobierno, de que Ilia, ¿no? Era demasiado débil, no tenía, digamos, capacidad de mando, no era indeciso, ¿no? Y como que eran años donde estaba todo trabado y no pasaba nada. Quizás no era tan así, ¿no? Pero eran años, es decir, esa era la sensación que había en los años de Saturno. Entonces en el año donde ese ciclo de Saturno de 2 años se termina, se da el golpe militar que pone fin un poco y empieza a mover las cosas, aunque sea de un punto de vista totalmente, bueno, que nos retrogradaba a, digamos, a no respetar la Constitución, empezar de vuelta con los golpes militares y todo ese tipo de cosas, ¿no? Paradójicamente el gobierno de Ilia, por más que fueron años de Saturno, los que le tocaron, fue muy respetuoso de la libertad individual como buen gobierno radical ¿no? de la libertad de expresión y todo ese tipo de cosas. Después eso se perdió hasta que volvió a la democracia en 1983, todo eso se perdió porque hubo un gobierno democrático que fue el gobierno peronista del 73, pero no hubo libertad de expresión, es decir, muchos se tuvieron que ir del país, había una censura brutal, etcétera, etcétera. Estaba todo en manos de López Rega, que muy democrático no era, ¿no? Bueno, el siguiente acontecimiento que tenemos no es muy alegre, pero es el Cordobazo, que es bueno, la primera de una serie de alzamientos populares que hubo contra el gobierno de Onganía, ¿no? Donde hubo muchas manifestaciones, mucha represión, mucha lucha en las calles, ¿no? Muchas protestas populares y sindicales. Esto se dio en un contexto mundial, había ocurrido el Mayo francés un año antes. En 1965 habíamos tenido la conjunción entre Plutón y Urano, que había traído una gran energía revolucionaria a todo el mundo, ¿no? Y ese Plutón-Urano estaba enfrentado con Saturno, entonces había un choque muy grande entre fuerzas que querían, o energías que querían cambiar el status quo junto con energías que querían mantener el status quo, que corresponderían a Saturno, ¿no? Y esto se da en un año bueno, regido por Mercurio, en el cual el señor del año era Mercurio, un año de Géminis, pero en un año de casa 9, ¿no? Y el año de casa 9 viene después del año de casa 8 y siempre tiene que ver con expansiones, ¿no? Es decir, cuando en casa 8 ocurren muertes, ocurre todo este choque con aquello que fue reprimido, ¿no? Y ver el lado oscuro. eh, y después de todo este proceso escorpiano de transformación y de muerte, o de muerte parcial, podemos decir, se libera la energía suficiente como para como expandirse, ¿no? La casa 9 tiene mucho que ver con la cosmovisión, la ideología y la religión, ¿no? Entonces este fue un año donde hubo muchísima bueno, lucha no religiosa, sino pero muy ideológica, ¿no? Entre los que eran de izquierda con el gobierno que era de derecha y quería mantener la cuestión bueno, de las protestas y eso bajo control, ¿no? Entonces todo esto se da en un año de casa 9 donde hay mucha discusión filosófica en la Argentina, ¿no? Bueno, en 1973, el 20 de junio, tenemos el retorno definitivo de Perón a la Argentina, que esto se da un día bastante trágico donde se realiza la masacre de Seiza, donde van millones de personas a esperar a Perón, a Ezeiza, que se decía que iba a dar un discurso en un predio que estaba en Avenida Richeri y General Paz, y bueno, había una izquierda peronista que eran los montoneros y eso, que estaban armados y todo, y una derecha peronista que eran un poco los grupos de tarea que habían eh, que tenía que ver con López Rega y que además tenía que ver con, no sé, López Rega, porque López Rega todavía no estaba en el poder, que tenía que ver con los sindicatos argentinos que también habían armado, grupos de matones, ¿no? Y bueno, hubo un enfrentamiento donde se mataron los unos a los otros. Eh, y nunca se supo qué pasó, se dijo que hubo 12 muertos, pero algunos dicen que hubo miles y miles de muertos. Yo hablé de esto en el video que hice acerca de la violencia de los años 70.
Pero bueno, la cuestión del retorno de Perón y antes es decir, Perón retorna cuando durante el gobierno de Cámpora, ¿no? Es decir, los que no sepan la historia, es decir, el gobierno militar llama a elecciones, en ese momento Perón estaba proscripto desde 1955, no podía presentarse a elecciones, no solo no podía presentarse a elecciones, ningún peronista podía presentarse a elecciones, ni el partido peronista podía presentarse a elecciones. Esa proscripción del peronismo se levanta en 1973 y se permite que Perón pueda participar en las elecciones, pero se permite que el peronismo participe en las elecciones, pero no Perón, porque Perón vivía afuera. Entonces los militares inventan, Lanusse, ¿no?, que era el presidente en ese momento, inventa una cláusula que dice que cualquier persona que se presente para candidato a presidente tiene que tener 2 años de residencia en el país, que esto estaba hecho para que Perón no se pudiera presentar. Entonces Perón presenta a Cámpora, ¿no?, que después, del cual vendría la agrupación La Cámpora, que es de los Kirchner, ¿no? Entonces Cámpora gana las elecciones en 1973 y lo primero que hace, obviamente, invita a regresar a Perón al país. Y esto se da en un año de Casa 1 y de Venus, ¿no? Entonces esto, es decir, daba el comienzo de que era la idea de que era un comienzo de ciclo, que era un país nuevo, que habíamos dejado atrás todos esos, hay un montón de años que había habido de gobiernos militares, desde el 66 había habido gobiernos militares, después que había sido Onganía, después a Onganía le habían hecho un golpe de Estado y había asumido Livingston, después había asumido Lanusse, ¿no? Entonces por fin retorna la democracia, y no solo retorna la democracia, retorna el peronismo a la vida pública del país, sin estar proscripto, y retorna directamente Perón, ¿no? Entonces esto daba la idea de que había una esperanza, porque era un comienzo de un nuevo ciclo. Por supuesto después se pudrió todo, ya con la masacre de Ezeiza, fue un botón de lo que iba a venir después, ¿no? Pero bueno, era el comienzo, la idea de un comienzo de ciclo. Curiosamente, yo dije que el gobierno de Ile había sido el último gobierno donde hubo libertades individuales. También las hubo durante el gobierno de Cámpora. Lo que pasa es que durante el gobierno de Cámpora se llamó la primavera camporista, lo llaman los historiadores. Duró 2 o 3 meses, es decir, Cámpora, cuando Perón llega al poder, levanta la prohibición para que Perón se presente a presidente, renuncia a Cámpora, se llama a unas nuevas elecciones. Y bueno, ahí Perón arrasa con las elecciones y asume el poder creo que fue en septiembre de ese año, ¿no? Septiembre del 73, fue poquito antes del golpe de Estado en Chile, que también fue en septiembre del 73. Y bueno, lamentablemente esto fue en 1973, poco, digamos, más de 3 años después. Tenemos el golpe militar de 1976, que se da en un año de Casa 4, regido por Saturno, como el que estamos viviendo ahora en 2024 mientras grabo esto, y que empezó en 2023 en realidad. Y esto es muy interesante, porque fíjense que el gobierno militar se llamó el proceso de reorganización nacional, y su objetivo principal era traer orden al país. Es decir, la idea era que el país estaba bueno, muy desordenado, digamos, con la lucha que había. Es decir, digamos, Perón llega a la presidencia de nuevo, como decía antes, en septiembre de 1973, pero muere en julio de 1974 y queda su viuda, María Estela Martínez de Perón, o Isabel Perón, como presidente. Y no era una mujer que estuviera que a la altura del cargo. Ella no venía de la política, nunca una mujer había sido presidente, fue la primera mujer presidenta en el mundo, ¿no? Y bueno, el que gobernaba un poco era López Rega. Había una lucha entre la subversión, los montoneros, el ERP y la AAA, que ya se dedicaban a hacer desaparecer gente, a torturar gente, secuestrarla, torturarla, matarla y hacerla desaparecer, ¿no? Entonces llega el gobierno militar a decir, bueno, vamos a poner orden, y esto se da en un año de Saturno. Y realmente lo que hace el gobierno militar a partir de de tomar el poder es, digamos, militarizar todas las calles, empezar a arrestar gente. Así había controles en todos lados, no podías salir ni a la esquina, que enseguida te controlaban. Prohíbe las reuniones, prohíbe la actividad sindical. Es un año totalmente de Saturno, ¿no? Donde había una represión total, con la excusa de poner orden. Había una digamos, supresión de libertades, ¿no? Etcétera, etcétera. Y bueno, el siguiente ejemplo es el 2 de abril de 1982,
cuando el gobierno militar, que estaba pasando un poco malos momentos, se estaba terminando el ciclo del gobierno militar, se le ocurre invadir las Malvinas, ¿no? Y esto, fíjense que se da en un año de Casa 10, ¿no? Sí, el año de Casa 10 estaba terminando, había comenzado el 9 de julio de 1981, donde habíamos tenido también un cambio de presidente. Viola había sido presidente, pero después lo reemplazó Galtieri. Viola no fue presidente por mucho tiempo, creo que fue presidente por 9 meses, una cosa así, ¿no? Y bueno, Galtieri tenía el plan que tenía para salvar al gobierno militar era invadir las Malvinas, ¿no? Entonces invade las Malvinas y fíjense que en un año de Casa 10, que el año de Casa 10 es, no solo tiene que ver con los presidentes, sino que el año de Casa 10 es el año más visible, ¿no? Es decir, la Casa 10 es el medio cielo que suele caer en la Casa 10 dependiendo del sistema de casa, es decir, en la mayor parte de los sistemas de casas que hay, es la cúspide de la Casa 10. Es el punto en el cual el sol está más alto, entonces la Casa 10 tiene que ver con la fama, con el prestigio, con cómo nos ven afuera, ¿no? Tiene que ver con nuestro rol público. Entonces en los años de Casa 10 suelen ser años donde donde de alguna manera nos destacamos y somos noticias. Bueno, la Argentina invadió lo que los británicos consideraban su territorio. Entonces la Argentina estuvo, es decir, fue un año donde durante 3 meses se habló todos los días de la Argentina en todos los lugares del mundo. Inclusive esto aparece en Los Simpsons, en una escena muy famosa en la que Krusty está, Bart le dice a Krusty, pero deberías estar en tu programa. Y dice, no, están pasando un programa viejo, nadie se da cuenta. Y Krusty dice, han invadido las Islas Malvinas. Se notaba que era un programa re viejo del 82, ¿no? La Argentina invadió las Islas Malvinas. Entonces fíjense, además, fíjense que una de las consecuencias extrañas de la invasión de Malvinas es que Galtieri se transforma en un héroe nacional. Lo primero es decir, el 2 de abril hubo una invasión a Malvinas, el 3 de abril hubo una manifestación de todo el pueblo llenando la Plaza de Mayo con banderas argentinas, victoriando a Galtieri, ¿no? Y con, digamos, el gobierno, digamos, y yo esto lo conté varias veces, el día 31 esto fue el 2 de abril, el 31 de marzo había habido una manifestación de la CGT, que la CGT había estado prohibida, pero había retomado sus actividades y había habido muertos y había habido, digamos, una represión y muchos se habían metido presos a los dirigentes sindicales, ¿no? Entonces había como una especie de grandes protestas y guerra, entre comillas, o enfrentamiento, conflicto entre una buena parte del pueblo, los trabajadores y el gobierno militar. Se invade las Malvinas, de repente Galtieri va a ser el héroe nacional, y fíjense que estamos hablando de Casa 10, año de la luna, es decir, esta idea de que Galtieri era apoyado por el pueblo, ¿no? Lo mismo que Perón en el 45. Fíjense que él sale al balcón donde salía Perón, da discursos, ¿no? Es decir, en ese momento se lo comparaban con Perón, decían que bueno, había nacido un nuevo movimiento histórico, ¿no? Por supuesto, esto dura hasta el día que las tropas argentinas se rinden en Malvinas. A partir de ahí la gente sale a tirar piedras, a decir váyanse los militares, se va a acabar la dictadura militar, ¿no? Pero bueno, el año que en el momento en el cual se invade las Malvinas estamos viviendo un año de Casa 10, ¿no? A partir del 9 de julio del 82 empieza un año de Casa 11, ya tenemos un año con una energía diferente y la cosa cambia. Bueno, el siguiente ejemplo es un poco más positivo, es el retorno de la democracia argentina, el 10 de diciembre de 1982, la asunción de Raúl Alfonsín como presidente argentino. Y fíjense que esto se da en un año de Casa 12, ¿no? Siempre estamos con el año de Casa 12, es el final de ciclos, ¿no? Y esto significa que a partir del 9 de julio de 1984 tuvimos el comienzo de un nuevo ciclo, ¿no? Y eso se notó mucho en Argentina, es decir, la idea de que toda la locura del gobierno militar, los desaparecidos, la violencia política había quedado atrás, y estamos viviendo una nueva etapa que tiene que ver con la democracia, con respecto a las leyes, ¿no? Recordemos que Plutón estaba sobre el ascendente argentino a final de Libra, entrando en Escorpio, y esto cuando Plutón transita por un ascendente, siempre hay una transformación en la identidad de la persona o de la entidad de la dueña de ese ascendente, ¿no? Entonces, bueno, era muy fuerte. Esto también marcó o acentuó la idea del comienzo de un ciclo, ¿no? Es decir, el año digamos, Alfonsín asumiendo al final de un ciclo, a final de un año de Casa 12, y
comenzando un ciclo nuevo a partir del 9 de julio de 1984, el ciclo de la democracia. Bueno, el siguiente ejemplo tampoco es muy positivo, son los saqueos que hubo en mayo le puse cualquier fecha, pero alrededor de mayo de 1989. Si nos fijamos bien, en mayo de 1989 había una inflación muy alta, se había disparado la hiperinflación, eh, y veníamos de nuevo de 2 años de Saturno, ¿no? Y después de 2 años de Saturno había, digamos, el poder adquisitivo de la gente había caído mucho y había, bueno, problemas económicos serios y había mucha incertidumbre con respecto porque parecía que iba a ganar Menem, y Menem tenía un perfil en ese momento que parecía, digamos, totalmente un populista que nos iba a llevar de vuelta al peronismo de 1973, ¿no? Nadie esperaba que después Menem se hiciera neoliberal y se convirtiera en una especie de siguiera la línea más de Reagan y Thatcher, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba que fuera una especie de Juan Manuel de Rosas moderno, ¿no? Y bueno, todo esto se da al final del año, del segundo año de Saturno, ¿no? Después Menem va a asumir en un año de Casa 6, donde parece traer algo de alivio a la situación, digamos, económica, pero bueno, Menem se come digamos, una hiperinflación más hasta que logra poner la economía, digamos, con la convertibilidad y eso, digamos, frenar la inflación y eso. Y bueno, acá tenemos otra fecha que es el 16 de enero de 1991. Y el 16 de enero de 1991, para los memoriosos, se acordarán que fue el año donde comienza la operación Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo, ¿no? Esto fue una guerra que ocurrió sobre todo en territorio iraquí de Kuwait, donde en agosto de 1990 Saddam Hussein, entonces presidente o dictador de Irak, había conquistado el país pequeño de Kuwait, que era un país muy pequeño con pocas fuerzas armadas, pero que tenía muchísimo petróleo. Él lo había hecho en nombre de volver a formar el imperio. En un momento había dicho la cuestión de volver a formar el imperio babilónico, ¿no? Que había ocurrido en esas 2000 años atrás o 3000 años atrás en esas tierras, ¿no? Mentira, se quería quedar con el petróleo de Kuwait. Y George Bush padre, ¿no? Que había sido el vicepresidente de Reagan, dijo: no vamos a permitir esto, sobre todo porque él también tenía muchos amigos entre los petroleros de Texas y la industria del petróleo, ¿no? Y entonces se forma una coalición, pero sobre todo liderada por los Estados Unidos, internacional, para castigar a Saddam Hussein. Y entonces le dan una fecha que dicen, bueno, o se retiran o invadimos. Entonces mandan una tremenda guerra, una tremenda flota a Medio Oriente y bueno, una coalición de 42 países logra recuperar a Kuwait y echar a las tropas de Saddam Hussein de ahí, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con Argentina? La Argentina mandó 2 buques de guerra, ¿no? a la zona del Golfo, se alió con Estados Unidos y con toda esta coalición y envió 2 buques de guerra al Golfo que no participaron en la guerra. Pero que bueno, fueron un gesto de Menem de alineación con Occidente, ¿no? Bueno, en ese momento había terminado la Guerra Fría, y entonces estaba esta idea de que justamente después de un medio siglo de Guerra Fría se decía con esta guerra que las guerras del futuro iban a ser entre la ONU y países que no acataran un poco las resoluciones de la ONU, ¿no? Que este fue el caso, después no terminó siendo así, ¿no? Entonces esto fue, digamos, la Argentina normalmente suele ser o solía ser neutral en todas las guerras. Fue en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría Perón dijo: nosotros tenemos la tercera posición. ¿No? La Argentina tiene ascendente Libra, tiende a no es un país con un destino bélico, ¿no? Pero bueno, Menem, que justamente Menem también tenía luna en Libra, no sé qué se le dio por mandar seguramente estaba sobreactuando su conversión al neoliberalismo. Envía las 2 fragatas. Esto se da en un año de Casa 7 de Marte, ¿no? La Argentina
eh, participa en una guerra, de alguna manera manda fragatas de guerra o buques de guerra. Eran unos barquitos chiquitos, no era tampoco gran cosa, ¿no? Pero a la guerra del Golfo, ¿no? En un año de Marte, de Aries y de Casa 7. Recordemos que los años de Casa 7, o que la Casa 7 también tiene que ver con los aliados y los países aliados, y acá es donde al mandar estas fragatas, la Argentina se postura como un aliado importante de los Estados Unidos, que esta alianza con los Estados Unidos ocurrió estuvo vigente durante todo el gobierno de Menem, ¿no? Con la idea de incluso de la dolarización, ¿no? De que un peso era un dólar, y también fue en este momento donde entraron todas las marcas de los McDonald's, ¿no? Las marcas de los Estados Unidos entraron mucho a la Argentina, ¿no? Y bueno, el siguiente año tenemos una cuestión bastante trágica, que es el atentado a la Embajada Argentina de Israel, que se dio el 17 de marzo de 1992. Muchos dicen que este atentado fue una represalia porque el gobierno argentino, digamos, entre ellos, digamos, sobre todo el presidente Menem, que era de origen árabe, había enviado fragatas aliándose con Estados Unidos y por lo tanto con Israel en contra de lo que sería el bloque de los países árabes, ¿no? Y fíjense que esto se da en un año de Casa 8, donde tenemos muerte, donde tenemos destrucción, donde tenemos además la cuestión bueno, de que de repente aparece, tenemos que hacernos cargo del lado oscuro que habíamos reprimido, ¿no? Es decir, Menem había enviado esas fragatas de alguna manera sin contar o sin pensar que iba a haber consecuencias. Bueno, las consecuencias vinieron, es decir, alinearse internacionalmente con una potencia, eso siempre trae consecuencias, ¿no? El siguiente ejemplo tampoco es muy positivo, es el atentado a la AMIA de 1994, que sea el 18 de julio, ¿no? Y acá estamos en un año de Casa 11, regido por el Sol, ¿no? Con lo cual, muestro esto porque este ejemplo, es decir, no tiene mucha correlación que haya ocurrido un atentado en un año de Casa 11 regido por el Sol. La Casa 11 para los antiguos era una casa positiva, la que llamaba la felicidad de espíritu, la casa del buen espíritu, ¿no? Que tenía que ver un poco con la felicidad, es decir, la casa de abajo eran las casas del cuerpo, la casa de arriba la casa del espíritu, ¿no? Entonces la casa 5 era la casa del disfrute del cuerpo, ¿no? La casa de los placeres, del romance, de los juegos. Y la casa 11, que es la opuesta, es la casa de del disfrute del espíritu, que tiene que ver con la felicidad, la cuestión de estar feliz, de estar satisfecho, etcétera. En un año de Casa 11 tuvimos el atentado a la AMIA. Digo esto para no confiarse y creer que las cosas malas pasan en años malos, ¿no? Era un año de Sol y un año de Casa 11 y ocurrió el atentado a la AMIA, donde murieron, creo que murieron 86 argentinos, pero digamos, docenas y docenas quedaron muy heridos, ¿no? Y se destruyó muchísimo, ¿no? Además dio una sensación de impotencia tremenda, ¿no? Como que cualquiera viene y hace un atentado en Argentina porque no tenemos inteligencia, no servimos de inteligencia, me refiero a servicios de inteligencia, nadie puede prevenir nada, ¿no? Etcétera. Y bueno, un mes después de eso tenemos el 22 de agosto de 1994 la sanción de la nueva Constitución Nacional, la que permitió que Menem fuera reelecto en 1995, Menem y todos los demás presidentes puedan ser reelectos, la que sacó el colegio electoral, la que dio el senador por la minoría, la que dio el balotaje, ¿no? El otro día escuché a Carlos Pañi en un reportaje diciendo Milei detesta a Alfonsín, pero si Alfonsín no hubiera conseguido cambiar la Constitución en 1994 e impuesto sus ideas para la Constitución, hoy el presidente sería Massa, porque no hubiera habido balotaje y él hubiera perdido, no hubiera sido presidente, ¿no? Y fíjense que esto sí se da en un año de Casa 11, que es un año donde de alguna manera tiene que ver con lo colectivo, donde nos juntamos todos, donde hacemos un gran congreso. La Casa 11 tiene que ver con los cuerpos colegiados y sancionamos la Constitución. Y fíjense qué interesante, porque yo siempre digo, de toda esa etapa neoliberal de Menem, es decir, esa etapa Menem la presentó como que, bueno, el viejo país queda atrás, Plutón estaba en Escorpio, que tenía que ver justamente con aceptar muertes, aceptar que ciertas etapas quedan atrás.
y como que pretendió hacer un cambio total en el país, irreversible, y la mayor parte de sus políticas fueron después, digamos, cambiadas o fueron para el lado opuesto cuando los Kirchner llegaron al poder en el ciclo kirchnerista, ¿no? Donde volvió a tener, digamos, por ejemplo, sacaron las FJP, digamos, se salió de la convertibilidad, bueno, ellos se había salido antes de la convertibilidad. Y lo único que quedó básicamente de la idea kirchnerista fueron alguna que otra empresa privatizada, las de teléfonos, la de electricidad y eso, y sobre todo la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, y la Constitución Nacional fue la única de todas esas medidas de Menem que se tomó con un gran consenso, ¿no? Porque fue todo el espectro político el que tomó la idea bueno, el que aceptó cambiar la Constitución y hubo un gran consenso en cambiarla, ¿no? Y que esta Constitución era mejor que la anterior. Así que, bueno, esto se da obviamente en un año de Casa 11, esto me pareció muy relevante, ¿no? No solo tuvimos ese año del atentado a la AMIA, sino que tenemos un año de nueva constitución y de ponernos todos de acuerdo para hacer algo, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo también es un poco triste, es la renuncia de la Rúa el 21 de diciembre del 2001, después de 2 días de protestas y de represión en la plaza, con 20 muertos en la calle, ¿no? Y fíjese que también esto se da en un año de Casa 6 regido por Júpiter, que no debería ser un año de muchos problemas, pero que en la Argentina, ya dije, viene después de, bueno, en todo el mundo viene después del año de Júpiter de Piscis, vienen después de 2 años en el cual el señor del año es Saturno, ¿no? Entonces tuvimos 2 años muy difíciles de mucho ajuste, que fueron el año 99 y 2000, ¿no? Que ya empezó con el último semestre, digamos, del gobierno de Menem, ¿no? Cuando asume de la Rúa, es decir, la cuestión era así, había convertibilidad y el dólar estaba atado al peso y no se podía emitir, salvo que hubiera dólares en el Banco Central. Y Menem había dejado un déficit tremendo, entonces no, digamos, no había, digamos, entonces tuvimos esos años donde hubo mucha recesión y había mucho desempleo, quebrar el dólar, encima estaba, el peso estaba atado al dólar, el dólar estaba muy alto, así que los productos argentinos salían carísimos, los sueldos eran altos en dólares y estaba abierta la importación, entraban cosas importadas mucho más barato, todo el mundo se fundía, era una locura, ¿no? Entonces después de esos años de Saturno viene un poco la liberación, el año de Júpiter, la liberación entre comillas, ¿no? Y es donde ocurre la caída de la Rúa, ¿no? Que de vuelta también se da en un año de Júpiter, un poco como le pasó fíjense, lo mismo que le pasó a Ilia, ¿no? Que fue un gobierno radical que duró 2 años y pico, como el de la Rúa. Que también, digamos, bueno, a Ilia le hicieron un golpe militar, ¿no? Pero cae en un año, digamos, su gobierno se termina en un año de Casa 6 de Júpiter, ¿no? Después de 2 años de Saturno. Bueno, el siguiente ejemplo que tenemos es la asunción, después viene el ciclo kirchnerista, ¿no? Bueno, viene el gobierno de Dual, después el ciclo kirchnerista, y tenemos la asunción de Cristina Fernández de Kirchner el día 10 de diciembre del año 2007. Esto se da como como en el ciclo de Alfonsín, o como la asunción de Alfonsín en un año de Casa 12, ¿no? Lo cual significa que al 9 de junio del primer año de su mandato va a comenzar un nuevo ciclo para el país, ¿no? Va a comenzar un ciclo de un año de Casa 1 y por lo tanto vamos a tener el comienzo de alguna manera un nuevo ciclo. Esto en algún punto fue así, lo que pasa es que para julio del año 2008 ya teníamos la guerra contra el campo, ¿no? Es decir, cuando Cristina, esto es interesante porque Cristina gana la presidencia prometiendo más institucionalidad, que un encuentro entre todos los argentinos. De hecho iba con un presidente radical, Julio Cobos, ¿no? Y lo primero que hace es su ministro de Economía lanza la resolución 125 y donde aumentan las retenciones y el campo se dice nosotros no vamos a pagar más retenciones y bueno, se arma casi una virtual guerra civil entre argentinos y ahí empieza la grieta y ahí empieza toda esta cuestión de ideologizar todo, ¿no? Y de Cristina acusando a todos los que estaban en contra de ella de ser bueno, de estar con Videla, de ser parte de la oligarquía ganadera, ¿no?
Entre paréntesis, el ministro de Economía que firmó la resolución 125 que incendió el país fue un tal Martín Lustó, que hoy es el presidente de la Unión Cívica Radical y no se acuerda mucho de los años en que fue ministro de Cristina Kirchner, fue un ministro kirchnerista y bueno, y ayudó a incendiar el país, ¿no? Eso es algo que Lustó parece tener una memoria selectiva, que no se acuerda mucho cuando habla de su paso por la función pública, pero en fin, mucho nos acordamos de eso. Bueno, o sea, comienza un nuevo ciclo de país en el año 2008, es decir, acá está la Asunción es en el año de Casa 12, ¿no? Pero el nuevo ciclo comienza a partir del 9 de julio del año 2008, pero no es un ciclo, digamos, es un nuevo ciclo, pero es un ciclo que trae la grieta, el enfrentamiento, esta cosa del kirchnerismo contra el antikirchnerismo. Y fíjense que eso se da durante toda la vuelta de los 12 años, ¿no? Porque después, bueno, Macri gana las elecciones, pero sigue habiendo enfrentamiento entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Y curiosamente eso se empieza a terminar en el ciclo siguiente, que se da el 9 de julio del 2020, donde el presidente era Alberto Fernández, con todo lo que tiene que ver con la pandemia y todo ese momento. Pero bueno, después de eso, unos años después gana Milei en un año de Casa 4, después vamos a ver esto, y ya la discusión de la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas empieza a pasar, digamos, queda como, bueno, como algo del pasado, ¿no? Pero bueno, esto empieza muy fuerte en el 2008 a partir de la asunción de Cristina. Bueno, el siguiente ejemplo que tenemos son las elecciones legislativas del año 2017, que esto son elecciones donde el presidente ya era Macri. Macri había asumido en el año, el 10 de diciembre de 2015. Estas elecciones se dan el 22 de octubre del año 2017 y el gobierno de Juntos por el Cambio logra ganar las elecciones en la mayoría de las provincias. Era uno de esos elecciones donde el mapa estaba teñido de amarillo, que era todo Juntos por el Cambio. Y es el momento en el cual Macri consolida su poder como presidente, ¿no? Todo el mundo creía que Macri iba a ser reelecto y que estábamos en un ciclo macrista, ¿no? Y esto se da en un año de Casa 10 regido por la Luna, ¿no? Es decir, donde el poder del presidente se acrecienta mucho. Fíjense lo que son los años de Casa 10, donde parece haber una unión entre un líder, que en este caso era Macri, con el pueblo, ¿no? Por supuesto, menos de un año después de esto, en el año 2018, ocurre una devaluación y Macri empieza a subir las tarifas y deja de tener financiamiento externo y la gente se vuelve masivamente en contra del gobierno de Macri. Masivamente no, pero empieza una parte de los independientes que hasta ese momento apoyaban a Macri con ciertos titubeos, se ponen en contra del gobierno de Macri porque no querían pagar más cara las tarifas y vuelven a votar en el 2019 el kirchnerismo y bueno, así no fue, ¿no? Así que, bueno, así no fue, quiero decir, porque el presidente era Alberto Fernández y que había prometido, digamos, una serie de cosas que después no estuvo nunca en condiciones de cumplir, etcétera, etcétera. No es que quiero implicar que votar al kirchnerismo en sí es malo en sí mismo, ¿no? Así que bueno, esto se da, fíjense que en un año de Casa 10 se da otra vez sincrónicamente la consolidación del poder de un presidente o de alguien que ocupa un lugar solar o presidencial, ¿no? Apoyado por el pueblo, la Luna, un año de la Luna. Y bueno, el último ejemplo que tenemos es el 10 de diciembre del año 2023, la asunción del presidente Javier Milei, quien es el presidente actual, por lo menos en el momento que grabó esto, ¿no? Y bueno, tenemos un año de Casa 4 regido por Saturno, como yo ya hice en otros videos. ¿Y cuál es el discurso de Milei? De que hay que hacer un ajuste muy grande tanto a la política como a la economía en general, porque hay una inflación muy alta, cosa que es cierta. Y además el otro discurso muy fuerte que tiene Javier Milei es la cuestión del orden, la cuestión de Patricia Bullrich, ¿no? Milei nombra a Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, como ministra de Seguridad en su gobierno, y ahí Patricia Bullrich pone una política muy clara de estar en contra de las protestas. La Argentina hay que decir que las protestas son organizadas por grupos que tienen
por estos grupos sociales o grupos piqueteros que tienen, digamos, miles y miles o cientos de miles de personas que dependen de ellos, entonces tienen un poder de cierta coerción contra el gobierno y realizaban cortes de calles y protestas que nadie se animaba a ponerles freno. Entonces, bueno, acá el gobierno se pone firme y dice, bueno, nadie va... Se acabó esa época de que la calle estaba en manos de gente que el Estado delegaba en estos grupos que protestan su autoridad sobre la calle. Todo el mundo tiene que cumplir las leyes, todo el mundo acá tiene que haber orden, se suben a la vereda. Y bueno, volvimos a ver todas estas imágenes de la policía tirándole gases a gente que protesta, y eso que era algo que durante los 20 años de kirchnerismo, desde los conflictos del 2001, se había querido evitar, ¿no? Hay que ver que en el año 98, yo esto lo expliqué en otros videos, en los videos sobre que hablo de Neptuno, en el año 1998 Neptuno entró en Acuario, con lo cual dio una energía muy que tiene que ver de estar en contra del sistema. Fue los años donde salió la película Matrix, ¿no? Y donde estaba Occupy Wall Street y bueno, todo la alianza de izquierda en Latinoamérica, ¿no? Entonces estaba esta idea de que el bueno era el que protestaba contra el sistema, el malo era el policía que le tiraba gases para guardar el orden, ¿no? Pero Javier Milei dice todo eso es una tontería, esa etapa ya pasó, de hecho esa etapa se termina en el año 2012, vamos a volver bueno, al orden, a la represión, a todo lo que tiene que ver con Saturno, a poner límites, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Saturno, y no solo lo pone en la calle, sino en la economía, ¿no? Esta idea de enfriar la economía para que baje la inflación, aunque haya, eso lleva a una recesión, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahora la gente se lo está aguantando, y bueno, yo ya hice un video acerca de los años de Casa 4, es decir, pero bueno, tenemos un año de Casa 4 y coincide mucho con el discurso y con el clima de la asunción del presidente Javier Milei. El año que viene también vamos a tener, el segundo año de Javier Milei también va a ser un año de Saturno, porque los años de Saturno están los dos seguidos. Entonces a partir del 9 de julio del 2024 al 9 de julio del 2025 vamos a tener un año de Casa 4, y recién el 9 de julio del 2025 vamos a pasar a un año de Júpiter, que es el año de Piscis, donde bueno, se va a acabar esta energía tan saturnina, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, amigos, ya pasamos la hora de video, así que vamos a terminar acá. Y bueno, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, y bueno, les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, y que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.